Vamos a partir recapitulando un poquito respecto de algunas cosas que dicen relación, por ejemplo, con cardinalidad de conjuntos, ¿ya? Nosotros acordemos que la cardinalidad de un conjunto es el número de elementos de un conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una propiedad que dice que la cardinalidad de un conjunto, por ejemplo, es un número obviamente entero, porque representa el número de elementos, enteros positivos, obviamente, porque no podemos tener enteros negativos. Entonces, este n es un número entero positivo. Y supongamos que la cardinalidad de un conjunto A es n y la cardinalidad de un conjunto B es m. Entonces, la cardinalidad del conjunto potencia de A es 2 elevado al número de elementos de A. Eso ya lo habíamos visto. La cardinalidad de A unión B, de la unión, es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A intersectado con B. Observemos lo siguiente acá. Cuando estamos hablando de cardinalidad, nos referimos al número de elementos, por lo tanto, esta diferencia que aparece acá es la diferencia numérica. Observen lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, graficamos el diagrama de Venn para visualizar la fórmula número 2, tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto B, un conjunto perdón, me salió una. Tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto B y tenemos un conjunto universo. Miren, el número de elementos de A unión B, que sería todo esto, ¿cierto? Todos los elementos que están en eso que estoy mostrando en la pizarra, ¿cierto? Va a ser igual al número de elementos de A, fíjense, más el número de elementos de B, pero tenemos que quitarle una vez el número de elementos de la intersección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos número de elementos de A, contempla todo el conjunto A, por lo tanto está ese pedacito, una vez. Más el número de elementos de B, fíjense que volvemos a agregar las personas que están acá en la intersección, por lo tanto es por eso que tenemos que restarle la cardinalidad de A intersectado con B. ¿De acuerdo? Entonces, en general, siempre independiente de los conjuntos con los que estemos trabajando, el número de elementos de A unión B es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección. ¿De acuerdo? En la propiedad número 3 tenemos la cardinalidad del producto cartesiano de A cruz B. Acordémonos qué cosa es el producto cartesiano A cruz B. Son todos los X, Y que pertenecen, perdón, los X, Y, tal que el X pertenece a y el X, perdón, y el I pertenece a B. ¿Ya? Esa es la definición del producto cartesiano. Entonces, vamos a tener que la cardinalidad de A cruz B, o sea, el número de elementos que hay en el producto cartesiano, es igual al número de elementos de A multiplicado por el número de elementos de B, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá conjunto A, así bien cortito, solamente para el 0 y el 1, y el conjunto B, la letra A, la letra B y la letra C. ¿Cuál sería, cuántos elementos tendríamos en A cruz B? Va a ser igual al número de elementos de A, que es 2, multiplicado por el número de elementos de B, que es 3. O sea, tendríamos 6 elementos. Y si nosotros quisiéramos especificar cuáles son esos elementos, simplemente tomamos todos los pares ordenados. En A cruz B viven pares ordenados. Sería el par 0,A, sería el par 0,B, el par 0,C, el 1,A, 1,B, 1,C. ¿De acuerdo? ¿Cuántos elementos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los elementos que están en el producto cartesiano de A cruz B. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora,
fíjense, aquí hay una propiedad que se puede demostrar. Entonces, esto es lo que a esto me interesa. Les voy a mostrar la propiedad y vamos a hacer una demostración, ¿ya? Con producto cartesiano, que no hemos hecho ninguna. Por ejemplo, dice, la primera propiedad dice que el producto cartesiano entre A unión B y C va a ser igual al producto cartesiano de A con C, unión el producto cartesiano de B con C. Después, si tenemos la intersección de dos conjuntos, el producto cartesiano entre la intersección de dos conjuntos, cruz un conjunto C, va a ser igual a A cruz B, producto cartesiano de A cruz C, o sea, este con este, intersectado con B cruz C. Vamos a hacer la número 2. ¿Ya? La vamos a llevar a la pizarra. Así que la voy a anotar acá. Mientras tanto, déjenme ver cuántos alumnos tenemos. Ya, porque voy a pasar a recordarles una cosa que el día de ayer, me recordaron en una reunión. Entonces voy a aprovechar de recordarles a ustedes respecto de las pruebas recuperativas y la prueba de reemplazo. ¿Ya? Bien, tenemos, por ejemplo, demuestre que si A, B y C son subconjuntos de un conjunto universo, el producto cartesiano entre A inter B cruz C es lo mismo que el producto cartesiano de A con C intersectado con el producto cartesiano de B cruz C. Como esta es la demostración de una igualdad entre conjuntos, tenemos que dividirla en dos partes. Primero vamos a probar que A intersectado con B cruz C está contenido en el otro conjunto, en A cruz C intersectado con B cruz C, ¿ya? Y la segunda parte es probar que esto otro está contenido en el primero, ¿de acuerdo? Acuérdense que esta cruz es producto cartesiano, no vayan a pensar que es multiplicación de conjuntos, porque la multiplicación de conjuntos no existe, ¿ya? Para probar que este conjunto está contenido en el otro, ¿qué tenemos que hacer? Sea X, a ver, ojo con esto primero. Normalmente uno toma un elemento que vive en este conjunto, pero fíjense que este conjunto es un producto cartesiano. ¿Qué forma tienen los elementos que viven en un producto cartesiano? Son pares ordenados. Entonces nosotros no tenemos que tomar un X así como que fuera un número real o un elemento cualquiera. El formato de ese elemento es un par ordenado. Entonces uno dice, bueno, sea X, Y que pertenece a este conjunto. ¿Por qué ponemos X, Y? Porque los elementos que viven en el producto cartesiano de dos conjuntos son pares ordenados. ¿Ya? Entonces, sea X, Y que pertenece a este conjunto. Nosotros queremos llegar así, después de varios pasos, a que este par ordenado X, Y también pertenece a este conjunto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que X, Y pertenezca a A inter B, al producto cartesiano de A inter B con C, de A inter B cruz C? Significa que el X, que es la primera componente, tiene que pertenecer a A intersectado con B, y la segunda componente, que es el Y, tiene que pertenecer a C. ¿De acuerdo? Si tengo un par ordenado en el producto cartesiano, significa que la primera componente está en el primer conjunto y la segunda componente está en el segundo conjunto. Por lo tanto, vamos a tener que X está en el primer conjunto y el Y está en el segundo conjunto. ¿Qué significa que X pertenezca a A intersectado con B? Significa que X pertenece a A y que X pertenece a B, ¿no es cierto? Por la definición de la intersección de dos conjuntos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a tener que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Ya? Y pertenece a C, ¿no es cierto? Esto lo copiamos tal cual. Fíjense, si X pertenece a A y X pertenece a B, y pertenece a C, nosotros podemos juntar como nosotros queramos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Si
X pertenece a A y X pertenece a B y Y pertenece a C, fíjense, por ejemplo, si nosotros juntamos esta con esta. Si X pertenece a A, podemos decir que X pertenece a A y Y pertenece a C, ¿cierto? Como primera cosa, no hay problema porque son el mismo conectivo. Y además podemos juntar este con este otro. O sea que X pertenece a B y Y pertenece a C. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y ahora, voy a escribir ahí arriba, voy a cambiar de color. Entonces, X pertenece a A, Y pertenece a C, y X pertenece a B, y Y pertenece a C. Entonces, de acá, fíjense, perdón. Si el X está en A y el Y está en C, podemos decir que el par X, Y pertenece a A cruz C, ¿no es cierto? De acá. Si tengo un elemento que está en A y otro elemento que está en C, el par ordenado X, Y estará en el producto cartesiano A cruz C. Y si X pertenece a B e Y pertenece a C, entonces el par ordenado X, Y pertenece, par ordenado X, Y pertenece a B cruz C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, si el par ordenado X, Y pertenece a A cruz C y el par ordenado pertenece a B cruz C, significa que el par ordenado X, Y pertenece a la intersección de estos dos conjuntos, ¿cierto? Pertenece entonces a A cruz C intersectado con B cruz C. ¿Por qué? Porque es un par ordenado que está en este producto cartesiano y que también está en este otro. Por lo tanto, va a estar en la intersección. ¿Y que hemos probado? Que efectivamente el X, Y que tomamos pertenece a este conjunto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos demostrado la primera parte. ¿Ok? Ahora vamos a probar la segunda parte. O sea, vamos a probar que este conjunto está contenido en el otro. ¿Hay alguna pregunta antes de borrar, estimados? ¿No? Ya, voy a borrar. Segundo, vamos a probar que A cruz C intersectado con B cruz C, ahí borré está contenido o es igual a A intersectado con B cruz C. Entonces, de la misma manera, fíjense ahora, si nosotros tomamos un elemento que esté acá, va a ser un elemento que esté acá y que esté acá. Por lo tanto, ¿qué forma va a tener ese elemento? ¿Va a ser un X así, cualquiera? No, ¿no es cierto? Tiene que ser un par ordenado X, Y. ¿Por qué tiene que ser un par ordenado? Porque tiene que pertenecer a este conjunto. En este conjunto solo viven pares ordenados. Y en este conjunto también pares ordenados. Obviamente, si esto fuera un producto cartesiano y este fuera un conjunto que no es producto cartesiano, no podríamos sacar la intersección, porque aquí habrían pares ordenados y aquí habrían elementos de otra especie, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mal vamos a poder encontrar la intersección de esas dos cosas, digamos, de esos dos conjuntos. Entonces, tomamos un elemento general que pertenezca acá, que pertenezca a A cruz C intersectado con B cruz C. Y la idea es que lleguemos a probar que este elemento también está en este conjunto. ¿Qué significa que X, Y, que el par ordenado X, Y pertenezca a este intersectado con este? Significa que X, Y pertenece a A cruz C y, voy a separarlo mejor, y X, Y pertenece a B cruz C. ¿De acuerdo?
¿Y qué significa que X, Y pertenezca a A cruz C? El producto cartesiano entre A y C significa que X pertenece a A y Y pertenece a C. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa que el par ordenado X, Y pertenezca a B cruz C? Significa que X pertenece a B y que Y pertenece a C. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que hay I, hay I, hay I, hay puros I. Por lo tanto, ustedes saben, de lógica, sabemos que, de las propiedades, sabemos que cuando aparecen los mismos conectivos, nosotros podemos, como se dice, asociar de la manera que nosotros querramos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno siempre tiene en la mirada a lo que quiere llegar, digamos. De acá podríamos juntar, por ejemplo, sin ningún problema, por ejemplo, podríamos juntar este con este. Miren, porque estamos mirando a dónde queremos llegar, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, X pertenece a A y X pertenece a B, ¿cierto? Y Y pertenece a C, lo escribimos una sola vez porque Y pertenece a C, Y pertenece a C, ¿cierto? No necesitamos escribirlo más de. Voy a seguir acá. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener, si X pertenece a A y X pertenece a B, y Y pertenece a C, ¿qué vamos a tener? Si X está en A y X está en B, entonces el X pertenece a A intersectado con B, de esta que está acá, ¿cierto? Y pertenece a C. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de acá? Si tengo un elemento en este conjunto y otro elemento en este otro conjunto, significa que el X, Y pertenece a el producto cartesiano de estos dos. ¿Por qué? Porque la X está en este primer conjunto y la Y está en este otro conjunto. Por lo tanto, hemos probado esto que está acá, que el X, Y, este conjunto está contenido en este. Entonces, por la primera parte y la segunda parte, estos conjuntos son iguales. O sea, voy a poner con otro color. Por eso A cruz C, inter B cruz C es igual a A inter B cruz C. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ahora les voy a mostrar un ejercicio. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan de algún ejercicio que ustedes hayan enfrentado y tengan dudas, estimado? ¿Mm? ¿Chicos? ¿Ah? ¿No? Ya. Vamos a ver un ejemplo, algún otro ejercicio más de lógica, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a hacer este que está acá. Dice, sean P y Q proposiciones tales que... Ah, no, la 5 tiene más cositas. Dice, sea PQ y R, proposiciones tales que el valor de verdad de la proposición P y Q implica R es falsa, determinar el valor de verdad de este corchito que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la pizarra y vamos a escribir el problema. Espérense. Ya. Entonces, problema número 2. Vámonos largo los ejercicios. Ya. Dice, sean P, Q y R proposiciones tales que el valor de verdad de la proposición P y Q. Les voy a mostrar un ejercicio de una prueba de otro curso que me resulta bien interesante para que lo hagamos. Y ese sería como el problema último. P y Q implica R es falsa. Sean P, Q y R proposiciones tales que el valor de verdad de la proposición
esto que está acá es falso, ¿ya? Determinar, sabiendo eso, determinar el valor de verdad de P o R. Esto no se hace con tabla de verdad, se utilizan las tablas de verdad, pero hay que hacer análisis, digamos. R, I, P, O, Q. Ya, solución. Tenemos que ver si esta expresión, sabiendo que esta es falsa, tenemos que ver si esto es verdadero o falso. Entonces pregunta, cuando uno tiene una proposición en la tabla de verdad del implica, fíjense que la que nos entregan tiene un implica acá, ¿cuándo esta proposición es falsa? Miren la tabla de verdad, vayan a buscar su tablita de verdad para que me digan cuándo el implica es falso. Necesito que lo vean ustedes. ¿Cuándo el implica es falso? Estimados. ¿Cuándo el implica es falso? Pucha, estimados. Ya. No. El implica es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Claro. Entonces, P y Q, mirando la tabla de verdad, implica R, es falso cuando el primero, lo primero que aparece acá es verdadero y cuando el otro es falso. Y es el único caso donde esta implicancia puede ser falsa. ¿De acuerdo? Entonces, porque vamos a desglosar esto y después nos vamos a meter en el problema específico que se nos pide determinar el valor de verdad. Tenemos P y Q, verdadero, R, falso. Ya, entonces, fíjense ustedes. Tenemos P y Q verdadero. ¿Cuándo el I es verdadero? ¿Cuándo el I es verdadero? De acá. Vamos a desglosar qué significa esto. Cuando P y Q es verdadero. Ustedes miran la tabla de verdad y dicen, a ver, el I es verdadero cuando el primero es verdadero y el segundo, en este caso, perdón, P y Q es verdadero. Ah, que soy despista. Cuando el P y Q es verdadero, cuando el primero es verdadero y el segundo es verdadero. Es el único caso en el que, si ustedes miran la tabla, en la primera parte, tienen el I es verdadero solamente cuando los dos son verdaderos. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos el valor de verdad de P y Q. Y acá tenemos listo el valor de verdad de F. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es tomar esos valores de verdad y reemplazarlos en la expresión. ¿De acuerdo? Voy a escribir así para no volver a copiar la expresión, sino que vamos a reemplazar los valores de verdad nomás. ¿Ya? Entonces nos va a quedar verdadero o falso y verdadero o verdadero implica el R que es falso y verdadero o verdadero. Entonces nos queda verdadero o falso, nosotros sabemos que es verdadero o falso es verdadero y verdadero o verdadero es verdadero y esto implica falso y verdadero. ¿Qué cosa es falso? Este obviamente es verdadero. Falso y verdadero. ¿Qué es falso y verdadero? Falso y verdadero es falso, por lo tanto, falso. Y esto es verdadero y verdadero es verdadero. ¿Y qué cosa es verdadero implica falso? ¿Qué es verdadero implica falso? Es Falso. falso. Por lo tanto, el valor de verdad de esta proposición entera es falso. ¿Ya? ¿Ok? ¿Aló? ¿Me escuchan? Se me fue la pizarra. Ah, no sé qué pasó. ¿Están ahí, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ah, ya. Profe. Ok. Ya, entonces ahora les voy a proyectar una prueba. A ver, denme un minuto. Voy a pausar la
Ya, como les dije recién, este es un ejemplo de un ejercicio que fue tomado en otra prueba, no de la carrera de ustedes, pero es muy interesante por lo siguiente. Les voy a explicar cuál es el error que cometieron la mayoría de los estudiantes en este primer ejercicio, ya para que ustedes aprendan de esos errores. Dice, dada la siguiente proposición lógica, fíjense, aquí con palabras, dice, usted construyó una mesa si tenía suficiente madera y había clima despejado, coma, o usted tenía suficiente madera y llovía. Cuando ustedes tienen una proposición escrita en lenguaje cotidiano, ustedes, y se les pide pasarla al lenguaje lógico-matemático, ustedes tienen que ver todos los elementos y rescatar todas las afirmaciones que aparecen en el enunciado, ¿de acuerdo? Y hay una cosa tremendamente importante, es que cuando ustedes definen las proposiciones que están en juego, tienen que definirlas de manera clara y precisa como una proposición. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que escribir acá y definir P, algo que ustedes lean y que ustedes puedan decir inmediatamente si es verdadero o falso. Si ustedes escriben, por ejemplo, que es el gran error que tuvieron muchos estudiantes, si escriben esto, por ejemplo, fíjense que cuando uno lee lo que está en el enunciado dice, usted construyó una mesa. Y definieron P, usted construyó una mesa. Esa proposición que está ahí está correcta, ¿por qué? Porque si uno escribe, usted construyó una mesa, uno puede decir si eso es verdadero o falso, ¿cierto? Yo digo, apunto a uno de ustedes y le digo, usted construyó una mesa. Ah, bueno, y uno empieza a indagar y le pregunta, ¿usted construyó una mesa? Usted puede decir sí, sería verdadero. Si dice que no, es falso. Por lo tanto, esto sí es una proposición. Los estudiantes, cuando uno le dice, usted construyó una mesa, sí tenía suficiente madera. Los alumnos pusieron acá, les estoy mostrando el error, como Q tenía suficiente madera. Si yo digo, escuchen la afirmación, digo, tenía suficiente madera, ¿es verdadero o falso? No podemos precisarlo. ¿Quién tenía suficiente madera? ¿Yo tenía suficiente madera? ¿Ustedes tenían suficiente madera? ¿El vecino tenía suficiente madera? Si yo digo, ¿el vecino tenía suficiente madera? Sí, yo podría decir si eso es verdadero o falso. Si yo digo, yo tenía suficiente madera, yo puedo decir si es verdadero o falso. Si digo, ustedes tenían suficiente madera, también podemos decir que es verdadero o falso. ¿De acuerdo? Pero si no le ponen acá quién tenía suficiente madera, nosotros así, el pedacito tenía suficiente madera, no es una proposición. ¿Por qué? Porque no se puede afirmar si esto es verdadero o falso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, había que agregarle el usted o la persona involucrada en el problema. Y ahí, poniéndole usted tenía suficiente madera, eso sí es una proposición. Entonces, cuando ustedes, ojo con esto, si ustedes me definen mal las proposiciones, todo lo que viene después está incorrecto porque se basa en proposiciones que no son proposiciones, ¿ok? Por lo tanto, tienen que tener mucho ojo cuando ustedes escriban la proposición. No es llegar y tomar y cortar en pedacitos la frase y empezar a poner acá letras y no. Es analizar, ¿tiene sentido? Yo puedo afirmar, ah, ya, hay aquí, ¿quién? Tiene que haber un elemento a partir del cual yo hago una afirmación, para yo poder decir, leer esto y poder decir, yo puedo decir si esto es verdadero o falso. Si la respuesta es sí, significa que definí bien mi proposición. Después dice, usted construyó una mesa si tenía suficiente madera y había clima despejado. Entonces, aquí, ¿había clima despejado? Sí, porque estamos hablando del pasado. ¿Había clima despejado? Sí, es una proposición. Estamos hablando del pasado. Había clima despejado. Es distinto si yo digo, por ejemplo, habrá clima despejado. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. No tengo idea. No puedo decir si es verdadero o falso. ¿Ya? Si apareciera un habrá en el enunciado, la proposición tiene que decir hay clima despejado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo puedo decir si algo es verdadero o falso en el presente o en el pasado, pero no puedo saber lo que va a pasar en el futuro.
Y después dice, o usted tenía suficiente madera y llovía. Llovía. Entonces, letra S, llovía. Cuando lo planteamos así, estamos hablando del pasado, por lo tanto, yo puedo decir llovía. ¿Ya? Esto es el planteamiento correcto de una proposición. Cuando ustedes lean lo que escriban, si ustedes son capaces de determinar si es verdadero o falso, eso es una proposición correctamente escrita. Si ustedes escriben en el aire y no se puede determinar, no es una proposición. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos al desglose de las palabras que aparecen acá. Ustedes, yo les pido cuando en este tipo de problemas que con seguridad va a aparecer por lo menos uno, según yo, digamos, yo el tuyo. Ustedes tienen que leer completamente y analizar las palabras con las cuales se conectan. En el apunte que ustedes tienen de lógica, cuando vimos cada una de las proposiciones, ¿se acuerdan ustedes cuando en el implica, por ejemplo, vimos distintas maneras en las que podría interpretarse con palabras el P implica Q? Entonces yo les pido que creo que está en la página como cuando vimos el implica, en la partecita de abajo, dice P implica Q, se puede leer P si solo si Q, esto condición suficiente para esto otro, etcétera, etcétera. Entonces aquí dice, usted construyó una mesa si tenía suficiente madera y había clima despejado, o usted tenía suficiente madera y llovía. Entonces, usted construyó una mesa si tal cosa. Entonces, fíjense, aparece acá, usted construyó una mesa si tenía, ¿se fijan? Esto es de la lectura del implica. Usted construyó una mesa si tenía suficiente madera, que es Q, y había clima despejado, que es R, o tenía suficiente madera y llovía. Esto que está acá, estimados, es la proposición, el enunciado que aparece acá con palabras, escrito en proposiciones. ¿De acuerdo? Respecto de la misma, cuando ustedes escriben una proposición, ¿qué haría? A ver, hay algo más, observación más que quiero hacerle esto. O sea, esto es lo único que quería como hablar porque el resto sale ustedes lo estudian. Si, por ejemplo, si yo niego R, la negación, por ejemplo, de había clima despejado, y quiero escribirlo en palabras, ¿qué cosa es la negación de había clima despejado? Pregunta para ustedes. La negación de R será había un clima soleado, o la negación de R, negación de R podría ser estaba lloviendo, o había clima feo, o había clima nublado, o había clima lluvioso, o había, ¿me entienden? La negación de R es lo contrario, la negación de esto, había clima despejado. El hecho de, sería el siguiente, no había, esa es la negación correspondiente, no había clima despejado. Y no podemos escribir nada más. ¿Por qué? Porque no había clima despejado. Y alguien puede decir, bueno, eso significa que estaba nublado. No. Eso significa que estaba lloviendo. No. Eso significa que había un sol radiante. No sé. ¿Me entienden? La negación de R es que no había clima despejado. La negación de S es no llovía. La negación de P es usted no construyó una mesa. No podría ser usted construyó una silla, por ejemplo. No. La negación de P es usted no construyó una mesa. La negación de Q, usted no tenía suficiente madera. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque acá algunos alumnos también, fíjense, la pregunta B dice, verificar que el siguiente enunciado es equivalente al anterior. Usted construyó una mesa, sí tenía suficiente madera y había buen clima, aquí. En esta parte, por alguna razón, los alumnos interpretaron que había, y no me definieron otras proposiciones acá. En este nuevo enunciado hay que analizar si podemos utilizar las mismas proposiciones o si necesitamos otras. Por ejemplo, decía, usted construyó una mesa. Ya, en este ejercicio, en la parte B,
La P es la misma, ¿cierto? Usted construyó una mesa y está bien. Después dice, si tenía suficiente madera, la tengo. La misma Q es la que usamos acá, porque usted tenía suficiente madera, es la misma. Y decía, y había buen clima. Y algunos alumnos dijeron, es R, había clima despejado. No, porque aquí dice, había buen clima. Cuando uno habla de había buen clima, no significa que había clima despejado, porque, por ejemplo, alguien podría decir, había buen clima, a mí me gusta, yo siento que hay buen clima cuando está lloviendo, porque yo, no sé, invento una cosa, tengo plantación, tengo plantitas, y el hecho que había buen clima para mí significa que estaba lloviendo, ¿me entiendes? Entonces, había buen clima no es R. El PQRS, por ejemplo, había que definir una nueva proposición, que es había buen clima, porque es nueva, no tiene relación directa con las anteriores, no es la negación de alguna de estas, ni es alguna de estas. Y llovía es la misma. Bueno, voy a ponerle otra letra, podríamos ponerle otra letra esa, no sé, no, porque como el S ya la tenemos que llovía, a esa le podemos poner PQRST, por ejemplo, la promoción T, creo que es la misma que aparece en la pauta. ¿De acuerdo? Y ahí se construye ese enunciado. ¿Ya? Eso es, pero ojo con esto cuando ustedes definan las proposiciones. Cuando definan una proposición, algo es una proposición cuando ustedes pueden determinar si es verdadera o falsa. De lo contrario, no es una proposición y ustedes no pueden escribir aquí algo que no es una proposición porque está errado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería. ¿Se entendió? Revisen ojalá todos los problemas que les aparezcan, donde aparezcan, por ejemplo, cosas lógicas como el estilo de acá, donde aparece un enunciado con palabras y ustedes lo tienen que traducir y después incluso niéguenlo y traduzcan eso que niegan a palabras. ¿Ya? Eso sería, ¿ok?